40 años de la toma del Palacio de Justicia. Orlando Villar. Gabriel, 40 años de este doloroso acto, este hecho que marcó la historia de los colombianos y donde hoy, por supuesto, Gabriel, se han retomado las voces de las víctimas, los hijos de los magistrados, las personas que sobrevivieron también, todos ellos unidos frente a aclarar algunas de las preguntas más grandes que se han presentado en torno a esta historia, la justicia, pero sobre todo la verdad que siguen reclamando varias de las víctimas. En la ciudad de Tunja, Gabriel, en la catedral, magistrados, servidores judiciales participaron de un acto conmemorativo en el Palacio de Justicia, también en el centro de Bogotá, por supuesto, los magistrados y las altas cortes se reunieron allí. Los hijos de los magistrados coincidieron, Gabriel, en un punto, y es la responsabilidad, por supuesto, que tuvo el presidente de la época, los mandatarios, el gobierno nacional, pero la falta de planeación también detrás de lo que fue la retoma del Palacio de Justicia. Y una pregunta todavía que existe, Gabriel, el número de desaparecidos que hay allí. ¿Ingresó dinero del narcotráfico? Claro que sí, pero eso nunca se juzgó como debió ser juzgado. Es alguna de la verdad que se sigue destapando en medio de los actos de conmemoración, Gabriel. Mañana entonces en la Catedral Primada se desarrollará también una Eucaristía en memoria de quienes perecieron en este acto. Recordemos que fueron 2 días, 6 y 7 de noviembre. Bien, señor, y los hijos de los magistrados que murieron en el Palacio de Justicia, pues se han convertido en esos símbolos para recordar este trágico momento de la historia de Colombia. Carlos Medellín Becerra es hijo de Carlos Medellín Forero, magistrado que falleció en el Palacio de Justicia. Muy cercano a esta mesa de trabajo, querido Carlos, un abrazo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Acompaña a organizar tour. Recordar este trágico momento de la historia de Colombia. Carlos Medellín Becerra es hijo de Carlos Medellín Forero, magistrado que falleció en el Palacio de Justicia. A ver si nos escucha mejor, si mejora. Carlos, ¿nos está escuchando? Ahora no, sí. Ahí sí lo estoy oyendo, antes no se oía nada. Muy bien, señor. Nada, querido Carlos, un abrazo muy grande en este día tan especial o tan triste. ¿Cómo lo recuerda usted cada vez que tenemos un aniversario de esta toma del Palacio de Justicia? Especial y triste, Gabriel, muchas gracias por su llamada. Especial y triste, son 40 años de estar recordando y de volver a hablar sobre el mismo tema. Desafortunadamente hay que hacerlo, sobre todo cuando se dicen historias y se cuentan cosas que no son ciertas, entonces nosotros nos toca volver otra vez sobre lo mismo. No es un buen plan, no es que nos guste, pero nos toca. Decía yo lo de especial porque paralelo a esto estamos hablando de algunos perdones en un país que busca procesos de paz, que busca verdad, que busca justicia, que busca reparación. ¿Usted cómo siente que ha sido a lo largo de este año esos procesos de paz, esas formas en las que políticamente se ha perdonado al M-19? Bueno, Gabriel, sí, eso nos han preguntado desde cuando se presentó el primer indulto en el año 89, que si perdonábamos. Y siempre dijimos, ¿a quién y por qué? Uno no perdona en blanco. El proceso de perdón, que es muy personal, pues parte de la base de conocer la verdad. Y en los procesos de paz, hoy en día se habla de verdad, justicia, reparación y no repetición. No hubo ni justicia, ni verdad, ni reparación, ni no repetición. Pero bueno, el país así lo decidió y años después, en el año 92, la justicia volvió a abrir la investigación y dijo que había unos delitos que no eran amnistiables e indultables y las violaciones al derecho internacional humanitario, y en ese momento se promovió el segundo indulto al M-19, otra vez sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin no repetición. Ese segundo indulto fue ponente el entonces congresista Álvaro Uribe Vélez. A nosotros tampoco nos preguntaron. Y entonces el perdón, pues, vuelvo y te digo, ¿a quién y por qué? ¿No es cierto? Y bienvenido el perdón y bienvenida la reconciliación, pero sobre bases concretas y ciertas. ¿Qué dudas tiene hoy usted, como hijo de uno de los magistrados que falleció allá, de lo que pasó en el Palacio de Justicia? ¿Qué dudas que quizás usted sabe o tiene algunas teorías, pero quisiera que sea el mismo M-19, que sea la justicia la que le responda a eso? Bueno, después de 40 años, Gabriel, y de estar en todas las investigaciones
de hacer parte de todos esos procesos, de leer todos los libros y estudios y películas y documentales y todo lo que ha existido en los últimos 40 años. A estas alturas nosotros, por lo menos yo, no tengo muchas dudas, la verdad. Yo tengo una visión muy cercana, creo a la realidad, fruto de todo esto que le estoy comentando. No tengo dudas ni de la financiación, ni de la toma, ni de la retoma, ni de quién mató a quién, cuándo, nada, absolutamente nada. Yo por lo menos lo tengo absolutamente claro, fruto no de la imaginación, sino de haber tenido que estar muy cercano a todas estas investigaciones, libros, etcétera. Doctor Medellín, se ha escuchado, sobre todo en los últimos días, las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a, además, un cambio en la narrativa y un cambio del discurso de él también, tratando de, algunos califican desde la oposición, además, lavarle la cara al M-19 y cambiar las narrativas frente a lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. Usted, como víctima, sus familiares y con otros hijos de magistrados que usted ha hablado, ¿qué posición tienen al respecto? Bueno, la verdad sí duele bastante porque como no hubo ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni no repetición, todas estas cosas es precisamente la no repetición. Es decir, que es una herida abierta que no ha sanado y que esas cosas lo que hacen es precisamente meterle el dedo en la llaga. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, perfectamente. Perdona, es que no se me fue aquí el audio. Lo que decía es que eso lo que hacen es meterle el dedo a la llaga y duele mucho. Ahora, sí es importante precisar que estos temas que son tan delicados y que deben ser objeto de ponderación y de equilibrio y de reflexión, pues sean aprovechados con fines políticos o partidistas, cosa que ha sucedido desde hace 40 años. Y esta no es la excepción, está comenzando una campaña y entonces aparecen voces que nunca habían aparecido, o reivindicando la toma, o reivindicando la retoma del ejército para obtener réditos, como le digo, políticos. Pero sí, hablar de que un grupo de héroes entraron al Palacio de Justicia a hacer una protesta y el ejército entró y los mató a todos, es una falta de respeto con las víctimas, ¿no? Y con los muertos. Lo que es claro, y todo el mundo lo sabe, es que un grupo criminal asaltó el Palacio de Justicia, entró a sangre y fuego, asesinó a los celadores que estaban en la entrada, subió al cuarto y al tercer piso, tomó rehenes a los magistrados, los secuestró, los maltrató, los puso como escudos humanos con la retoma, que fue también un acto violento y por el cual el Estado fue condenado en el exceso en el operativo militar. Hubo desaparecidos. Ahora se quiere hablar de la genialidad de la toma del Palacio de Justicia cuando fue un acto criminal cometido por criminales. Y se habla de que el señor Otero, que era el comandante del operativo, era un genio, que fue el que se ideó la genialidad de tomarse el Palacio de Justicia. El señor Otero era un gran criminal y un gran delincuente. Y ahora hacerlo aparecer como héroe, pues no solamente no es cierto, sino que es una afrenta contra todos nosotros. Y si usted da eso, ondea la bandera del M-19, como pasó hace poco en el Palacio de Justicia, que quisieron tomarse en una marcha el Palacio de Justicia, ondeando la bandera del M-19, es un profundo desprecio a la memoria de los muertos y es una demostración del desprecio que se tiene por la vida. Doctor Medellín, usted ahorita en esta conmemoración de los 40 años, triste, vergonzosa, dolorosísima para el país, mencionaba varios temas que las víctimas, y específicamente usted decía, sabemos de dónde viene, sabemos qué es, nuestra justicia y que le ha faltado celeridad y que le ha faltado esa misma justicia a la justicia, valga la redundancia, las víctimas
¿Qué han podido evidenciar después de todo lo que el país ya sabe, pero adicionalmente específicamente en los casos perdidos, en los casos en donde todavía no han podido decirle a muchos de los familiares en dónde están esos mismos familiares y demás? ¿Qué se ha avanzado adicional después de esta tardía exploración de 40 años, doctor Medellín? Mira, cuando vino el indulto y la amnistía, el primer indulto y la primera amnistía, la justicia colombiana había dictado resolución de acusación por homicidio, tentativa de homicidio, secuestro, rebelión contra la cúpula del M-19 y contra los miembros, otros miembros del M-19. Y ahí las investigaciones pararon. No hubo juicio. Nunca hubo un juicio al M-19. Pero las otras investigaciones, por la retoma, digamos, la demanda contra el Estado, las acciones penales que se siguieron adelantando contra oficiales que participaron en la retoma del Palacio y en el holocausto del Palacio de Justicia, esas siguieron avanzando. Y nosotros desde entonces dijimos, aquí hay un desequilibrio histórico y hay un desequilibrio jurídico, porque si el país decidió perdonar a cambio de nada al M-19, van a seguir las otras investigaciones y al final de toda esta historia va a haber unas personas en la cárcel y otros en la calle. Y eso no es correcto ni histórica ni jurídicamente. Frente a los desaparecidos, que y es una situación terrible y dramática, pues han ido apareciendo algunos porque en el proceso de entrega de restos humanos mezclaron los cadáveres y mezclaron los restos humanos que recogieron del palacio después del incendio y después de haber lavado el palacio y les entregaron a las familias los restos equivocados o sin identificar. Años después, gracias a las investigaciones y a exámenes de ADN, se logró determinar que habían sido enterrados personas en fosas distintas y con todo y eso, personas que fueron sacadas vivas del palacio, torturadas y asesinadas, finalmente no aparecieron porque en esos procedimientos terribles y miserables e inhumanos desaparecen físicamente los cuerpos y los cadáveres. Por ese tema, la justicia internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado por el tema de los desaparecidos. De manera que, fíjense ustedes que todo el tema de la toma inicial, la planeación y la toma del Palacio de la Corte Suprema de Justicia y del Palacio de Justicia se quedó sin investigación y las imputaciones que se hicieron en su momento en el 89, luego en el 92, pues hacen parte de un expediente que fue mutilado y que fue sustraído y que se lo robaron. Doctor Medellín, estamos en construcción de un proceso de paz. Tenemos una justicia especial para la paz. Son dos hechos distintos. El de la toma del palacio fue connivencia con el narcotráfico y la guerrilla. Aquí en estos grupos armados hoy, con narcotráfico, con el Estado, ¿hemos avanzado en algo? Pues hemos avanzado en el deseo de que haya paz. Hemos avanzado en ese tipo de procesos de justicia alternativa, de justicia diferente, como amnistías, indultos, perdones, etcétera, ¿no? Sin embargo, hemos fallado en el tema de la verdad y en la reparación y en la no repetición. Y el proceso con las FARC, por ejemplo, que fue un proceso largo e importante, hay que decirlo. Sin embargo, el tema de la no repetición, no todos los miembros de las FARC participaron en ese proceso y por eso ahora se habla de las disidencias, que son los narcotraficantes, que lo eran antes y lo siguen siendo, de las FARC. Y entonces el proceso de justicia transicional, pues al final no trae lo que uno quisiera, y es que sean procesos, aparte del tema jurídico, que sirvan para la reconciliación y sirvan para la no repetición, que es lo que finalmente se quiere con la paz. Ese tipo de situaciones, y el caso del M-19, pues es evidente, en donde al final no se logra el cometido. Y si ustedes ven que si los miembros del M-19 de entonces y que fueron imputados por esos graves delitos hubieran asumido una actitud distinta, y hay que de todas maneras reconocer que no todos actúan igual, ¿no? Antonio Navarro, por ejemplo, es una persona que ha hablado del tema y siempre lo habla con distancia, con respeto,
no es muy explícito, pero lo ha dicho, que fue un error, que no ha debido pasar, que incluso ha pedido perdón, etcétera. Pero no todos son iguales. Hay otras personas, y hay que decirlo específicamente el presidente de la República, pues que al contrario, en esa narrativa de reivindicar o de decir que eso fue una genialidad, o decir que Otero era un genio, o decir que las cosas se hicieron bien, o tratar de mostrar esto como un acto noble, pues no ayudan. Entonces, imagínense ustedes que en lugar de esa narrativa, en un día como hoy se estuviera hablando desde la Jefatura del Estado de reconciliación, de Sí. reconocimiento de la verdad, pues todo sería distinto. Bueno, pues me voy a tomar 30 segundos para algo muy personal. Tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio Claustro Moderno. Para mí, yo me gradué en 1984, de hecho fue en 1985. Carlos Medellín Forero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que falleció allí, fue mi rector en ese colegio. Y parte de hacer amigos y casi familia, Susanita, Carlos Medellín, Jorge Alejandro, Silvia Medellín, pues para ellos mi abrazo siempre y mi sentido compromiso de cariño y sobre todo el compromiso también de la Luciérnaga de Caracol Radio con la verdad, con lo que todos estamos buscando, querido Carlos. Un abrazo y gracias por estar con nosotros hoy aquí en la Luciérnaga. No, a ustedes, Gabriel, gracias por este espacio en medio de toda esta situación tan triste y tan dramática. Y saludos a usted, saludos a Alexandra. Me siento muy a gusto en la Luciérnaga, en mi casa, y muchas gracias por esta llamada.